Hola, en el video de hoy les voy a platicar un poco sobre el cómic de Hellboy, las referencias culturales que maneja enfocadas en el contexto. También les voy a hablar un poco sobre el personaje y algunas de sus diferentes aventuras. Cuando hablamos de la historia de un cómic, de su desarrollo y de los sucesos que marcan al personaje principal, tenemos un conjunto de elementos que nos indican su ubicación, el tiempo en el que se desarrolla, la importancia de las escenas, con quién se desarrolla, si es un personaje secundario o es un extra. Todo esto es solo la base de lo que se puede ver a simple vista cuando tenemos presente un cómic, pero al analizarlo más a fondo nos encontramos con pequeños detalles que nos hacen entender por completo la historia. Ahora, antes de referirme al contexto en los cómics de Hellboy y contarles cómo los fui encontrando, les voy a dar un pequeño concepto sobre qué es contexto. El contexto son sucesos que van ocurriendo alrededor de una situación o escena, en este caso en las páginas del cómic, y que van dando forma y sin las cuales no podríamos comprender qué está sucediendo o en dónde se encuentran ubicados los personajes. Para que lo entiendas mejor, te voy a poner un par de ejemplos, y los voy a dividir en dos: contexto cultural y contexto histórico. Contexto cultural. En ciertas culturas de poblaciones indígenas, las personas se mueven y conviven totalmente desnudas. Esto es normal en ese contexto. En nuestra ciudad no lo sería. Contexto histórico. El gobierno torturó y mutiló al preso y después exhibió su cadáver en la plaza durante 2 semanas para que los ciudadanos quedaran advertidos. Esta frase nos habla o nos hace imaginar de cuándo pudo ocurrir este suceso tan cruel y primitivo, ya que hoy día sería una práctica imposible de ver por parte de un gobierno. Y bueno, ahora refiriéndonos al cómic, aquí se utilizan los medios audiovisuales y escritos para adentrar al público a la historia, o sea, ilustraciones y tipografías. Desde la vestimenta, los escenarios y hasta algunos enemigos nos ayudan a ubicar al personaje, principalmente dar a conocer a los lectores que Hellboy se encuentra en México. Todas estas referencias no pasan desapercibidas, porque son las que nos van a ayudar a ubicarnos en el contexto. Hellboy, al ser un personaje complejo, requiere de muchos elementos para explicar lo que va pasando con él, su evolución dentro de su historia y cómo se hace más fuerte para vencer a sus enemigos, además de su relación con los humanos y los demonios, lo cual a lo largo de todos los cómics creará una serie de conflictos dentro del personaje. Para que puedas disfrutar del cómic, si es que aún no lo has leído, te voy a contar un poco de su historia. En el cómic de Hellboy en México, nos encontramos con nuestro protagonista y las breves aventuras que tiene con 3 hermanos luchadores, quienes guiados por una visión de la Virgen se dedican a enfrentar a los monstruos por la noche, y por el día luchan y festejan. Hellboy le relata a Sapien sobre este encuentro. Cuando él era solo un novato, él llega a un pueblo, donde la gente cree que cada cierto tiempo los demonios salen de un agujero y asesinan a los pobladores. Abandonado por sus compañeros de misión, Hellboy conoce a 3 luchadores. Ellos no hablaban mucho, pero le contaron su historia. Antes de luchar, fueron a una iglesia para rezar. Entonces, la Virgen se les aparece y les dice que deben pelear contra los monstruos. Ellos lo hacen, y comienzan a luchar de día y pelear con monstruos de noche. Hellboy hace una fuerte amistad con el hermano menor, quien una noche es atacado por un guajolote, el cual estaba poseído. Después es atacado por una horda de vampiros zombies. Cuando los demás hermanos le buscaron, Esteban ya había desaparecido. Hellboy, desesperado, torturó e interrogó a cada vampiro, pero Esteban ya no estaba. Fue hasta tiempo después que encontraron un reto en un cartel con el nombre de Camazotz, un vampiro que resultó ser Esteban. Hellboy trató de hablarle, pero su amigo ya no estaba. Nuestro héroe se defendió de los ataques, aún tratando de hablar con su amigo, mientras la arena enloquecida clamaba por Camazotz. Después, este se quita la máscara, mostrando lo que le habían hecho, además de reclamarle a Hellboy por no estar para ayudarle. Hellboy, furioso, logra alzar a Camazotz y lo empala en una de las esquinas del cuadrilátero. Pasó entonces varias horas sosteniendo su mano, y por la noche le enterraron en un campo santo. Los siguientes meses, Hellboy se la pasó borracho, y es cuando la organización lo encuentra. La escena final nos muestra varios carteles de cine y la lucha libre mexicana. Y en un cine, Hellboy aparece en la pantalla luchando en 1956, mientras los chicos aclaman su nombre. Bueno, ahora que conoces la historia, les voy a mostrar los elementos que marcan el contexto de este cómic. A lo largo del cómic se nos van presentando diferentes elementos visuales, los cuales remarcan aún más el contexto que se maneja en la historia.
Por ejemplo, en la portada encontramos una estatua con rostro animal, la cual tiene cierto parecido a las obras de origen maya. Otro ejemplo es Camazotz, el enemigo principal. Tanto en el cómic como en la película utiliza una máscara de luchador y un mayón, ya que este es el estilo tradicional de la lucha libre mexicana, con el cual se enfrenta a Hellboy. Pero detrás de este personaje tenemos un contexto diferente. Camazotz o Camazotz es un personaje de la mitología maya, considerado como el dios murciélago o murciélago asesino. Otra referencia es la aparición del guajolote, quien ataca a Esteban antes de convertirlo. Para los mayas era considerado como un animal sagrado. El guajolote, mejor conocido en tiempos modernos como pavo, es el único animal doméstico originario del norte del continente americano. También se nos presentan las pirámides mayas, las cuales nos dan el contexto geográfico para ubicarnos en el sureste de México. Con esta referencia intuimos que los personajes se encuentran en Yucatán. Pero entre todas las referencias, la que más resalta por su repetida aparición y relevancia en la historia son los carteles de lucha libre mexicana, los cuales hacen alusión a los años 80 en México, muchos de ellos con una paleta de color limitada, poses características de los luchadores y composiciones muy similares. Y por último, pero no menos importante, otros elementos que pude encontrar a lo largo del cómic son algunas referencias como las catrinas, los altares, las cruces, algunas iglesias, los mariachis, perros xoloscuincles, águilas, nopales, ponchos y serpientes. Bueno, ahora conoces un poco más sobre Hellboy y el contexto en el que esta aventura se desarrolla. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de compartirlo y darle like. ¡Nos vemos!